como 600. El día de hoy estamos acá en el refugio del Cisne, en el centro de visitantes El Cisne, a 4100 metros de altura, en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Estoy acá con mi gran amigo Alfredo Gutiérrez, que él fue el que me salvó la vida en la Sierra Nevada de Santa Marta el 17 de enero, cuando sufrí un posible edema pulmonar al bajar de la cumbre de Colón. Yo sé que se cometieron varios errores, pero pues se trata de aprender, de entender lo que pasó y de seguir adelante. Empezamos la expedición el 11 de enero, ¿sí? Un gusto, César. Sí, qué Alfredo, ¿qué más? Hoy está de Sí, cumpleaños, sí, entonces muy sí. contento de estar acá Y compartiendo celebrando la vida, y sí. celebrando la vida, sí, así Sí. es. Sí, salimos Once- el 8 Llegamos a de Santa enero, Marta llegamos a Santa y Marta, sí. hicimos, el 9 de enero recogimos los clientes en el aeropuerto, después estuvimos haciendo mercado, comprando todas las provisiones para una expedición de más o menos 13 días y más o menos 22 personas contando los porteadores, los guías y los Y los clientes. clientes. Ya más o menos el 11 de enero salimos desde Santa Marta. Salimos desde Santa Marta a San Pedro de la Sierra, Sí, se en llama el varios pueblo. vehículos durante más o menos 3 horas a las 7 de la mañana. Yo activé el GPS desde la orilla del mar para que me marcara los 0 metros. Y era un GPS satelital, un Garmin InReach. Ya después llegamos a San Pedro, allá almorzamos, En ¿sí? San Pedro almorzamos, terminamos de comprar unas cosas que nos hacían falta, Sí, pagamos la vacuna, pagamos la vacuna. sí, Que si se hacen allá aquí a charlar. bueno, Porque es que van a cerrar ya esto. bueno, Ya tienen pagamos, pagamos la vacuna en San Pedro ya no dejan quedarse uno acá, weón. y después de haber pagado la vacuna en San Pedro, continuamos hacia Yerbabuena, que es un poblado arhuaco, creo que se llama Busin. Busin. Sí, El nombre arhuaco original es Busin, pero se llama Yerbabuena en castellano. Y atrás más o menos 1 hora y media, ya el terreno es mucho más difícil. Hay una parte donde el carro tiene que subir en reversa. sí, hay unas curvas bien Sí, agrestes, una carretera hecha como por la misma comunidad y ahí ya se empezaba a ver lo que iba a ser la sierra. sí, más o menos a una altura de 2600 metros. Dormimos esa primera noche después de salir de Santa Marta. Armamos las carpas cerca de las chozas arhuacas. Ahí ya nos integramos con el grupo. Fue la primera noche juntos. Ya después al otro día salimos a caminar muy temprano. Y ese primer día teníamos las mulas. El primer día llevábamos mulas, estábamos todos con la emoción, salieron los grupos primero, yo ese día me quedé atrás desarmando las Sí. carpas y después los conecté más adelante. Yo también salí un poquito después del grupo y ya después encontré la trocha, una trocha muy, muy, digamos, caminada porque era muy profunda, tenía un canelón muy, muy hondo y era dentro del bosque, que ahí había partes de potrero, parte de bosque de niebla. Ya después había como un zigzag que se ganaba mucha altura y era bien pendiente y se llegaba ya al páramo, pero mucho calor, Ese día fue bien caliente, se hizo veía la sol, ciénaga, se veía la ciénaga de Santa Marta, la ciénaga grande de, sí, de Santa Marta ahí, y muy bonito. Llegar al páramo, sentir ese clima, ese cambio, aunque no habían frailejones así muy grandes, solamente ya dentro, casi cerca al río. sí. Y llegamos a un campamento al lado de una laguna muy bonita. Ya después el segundo día seguimos hasta otra laguna, pero ya el terreno se volvía solo roca y Mucha arena. morrena, Ahí nos dimos cuenta que los porteadores, la mayoría eran costeños, o sea, eran de abajo, Aracataca, sí, no eran de la montaña, eran playeros. Aracataca bajo cero. Sí, la mayoría eran motorratones. Y habían también unos arhuacos muy parados, muy, muy bien entrenados.
Ellos sí sacaron la cara y nos tocó también ayudarles mucho a estas personas que, digamos, no tenían la experiencia, como para que no se perdieran, ¿sí o no? Sí, tocaba estar muy, Mm, muy pendiente de sí. ellos en cuanto a la alimentación, a la hidratación, Mm, al bloqueador solar que se sí, aplicaban, al frío, todo. porque ellos no están acostumbrados a aplicarse bloqueador, pero las temperaturas y la alta radiación allá, pues ahí sí lo ameritaba. Bueno, entonces esa ya fue la segunda noche, al lado de una laguna, había como luna llena, yo me acuerdo. Ya eso es pura roca el tercer día, roca pendiente, después dormimos en otro cañón que se llama El Dado, muy bonito. Yo ahí dejé parte de mercado porque iba muy pesado, ya el terreno se volvía muy, muy comprometedor, pues ya me sentía muy dentro de la montaña. Algo de ropa y la sombrilla, Sí, llevábamos una sombrilla, ya sí, ahí la sí. dejamos la sombrilla. Sí, sí. Bueno, ya después, el cuarto día llegamos a la Herradura. Pasamos también por una parte donde hay unas latas de una avioneta que se estrelló. Dormimos ahí en la Herradura, muy bonito. Ahí habían unas caletas de mercado que habían dejado una expedición en diciembre. Sí. Ahí ya nos sentimos como más apoyados por la comida que había, las provisiones. Ya después ahí estuvimos como en el quinto día, como en una parte que se llama Pastales, creo, que ahí se ve muy parecido al páramo como el de acá de los Nevados, pero pues también mucha roca, muy poquito frailejón, es un valle Ríos grande. caudalosos, ahí estaba Sí, el sí, río grandote, ¿no? Con sí, esos el que baja frailejones, Mamarongo, el el que que baja baja Mamarongo. Mamarongo, sí. Bueno, después de eso, ya llegamos a un campamento donde hay una vaca que está como disecada, que se murió por allá de sed o algo. Y ese sería, si hubiéramos podido caminar más temprano, hubiéramos llegado al campamento Simmons, El pero campamento dormimos fue en la Simmons. vaca, que es por ahí una hora antes de llegar al Simmons. Ahí ya se siente la alta montaña, ya es más roca, ya casi no hay vegetación. Ahí fue donde ya el otro día, el quinto día o sexto, se decidió que el chef se quedaba con unos arhuacos Se quedaba en y el con los campamento. costeños, y con unos costeños pues así no tan preparados, y seguimos hasta el campamento Simmons y descendimos al campamento Colón y ya después llegamos al campamento avanzado Colón, ¿sí? Esa misma noche o tarde llegamos a armar carpa. Yo hice un pagamento con el nido de un colibrí. Le pregunté al mamo que iba con nosotros, a Isaías, Isaías, ¿cómo Ah, se llamaba él? Ismael. Isma. Eso, Isma, a Isma, que era como el jefe de la cuadrilla de porteadores arhuacos, también era como mamo, tenía mucho conocimiento, tiene mucho conocimiento. Hice el pagamento con los cuarzos, con el nido del colibrí, pidiéndole a la montaña. Ahí nos dimos cuenta que se habían quedado unos zapatos, habían unas botas de los clientes que no habían llegado. Yo le presté los zapatos a Alfredo. Iniciamos el ascenso más o menos a la una hora. Como a la 1 de la mañana más o menos Sí, iniciamos el ascenso. pura roca, pura roca. Ya se veía partes de como de el río congelado, habían como unas partes, eso sí lo vio como al lado Claro, derecho. ya estábamos más cerca, mucho más cerca del glaciar, Mm, entonces empezaba una morrena más agreste, lajas lisas, había mm, muchas lajas, mucha roca suelta y bueno, finalmente pues es un terreno no muy explorado, entonces no muchas sí, señales sí, que lo puedan guiar a uno, no hay mm, muchos mojones, no es sí, un lugar que sea visitado frecuentemente, entonces mm, estábamos, mejor dicho, pues con todos los sentidos en alerta. sí. Bueno, ya llegamos al glaciar, ahí nos encordamos, siempre había una pendiente en esa primera entrada al glaciar, ¿sí o no? Era Sí, como una pendiente por ahí de 45. sí, más o menos. Sí, pues a eso se veía muy comprometedor desde el principio. Pues ya después había un valle glaciar con unas grietas, sí, navegables. Y ya llegó el amanecer, antes del amanecer. Ya en ese punto yo ya me volví con los clientes que no mm, se sintieron capaces de subir mm, y en ese momento yo me devolví con 3 clientes, me devolví. mm. Yo continué con Richie
con Ricardo Abella y con otros 2 clientes cada uno. Las grietas eran pasables, se veían como huellas de alguien que había subido antes, ya la ruta estaba montada, también íbamos con el GPS, todo. Ya después hubo una parte donde ya había una cuerda fija. eh, También Ricardo se subió por ahí con una microtraction, una polea antirretorno. Yo también hice lo mismo, me subí con una polea antirretorno. No sé si él se subiría con un Jumar. Ya ahí llega uno al Caballete, donde puede ver hacia el otro lado de la montaña, hacia el lado del oriente, que es el lado que está más derretido porque le da la luz de la mañana. El lado por donde subimos es donde le da la luz del atardecer. Entonces por eso está más conservado, porque las mañanas amanecen más despejadas. Ya eso es de ese Caballete, seguía otro valle larguísimo hasta la cumbre, por ahí de 40 minutos. Suba y suba y suba. Yo no sé si eso se veía, de lo blanco se veía tan grande que eso parecía Inmenso. interminable. Interminable se veía ese glaciar. Ya después llegando a la cima, pues ya uno no se sentía como que eso fuera tan grande, pero al principio sí lo vi muy grande ese glaciar. Estuvimos en la cima más o menos a las 8:30 de la mañana, 7 horas de ascenso, de bajada. Ya cuando llegamos al Caballete, que es donde está la cuerda fija, yo ahí ya empecé a sentirme débil, no me sentía respirando bien, me sentía como agitado. Y pues en el rappel me sentí muy descompensado, muy descompensado. Hubo un cliente que se le cayó un casco, una grieta, no lo encontramos. Ya después seguimos bajando. Ahí los clientes van adelante, el guía va atrás para detener la caída. Glaciar demasiado grande, ese primer valle de abajo es demasiado grande. Eh, ya llegamos a donde nos quitamos los crampones y ahí Richie, se me adelantó. Yo no me di cuenta muy bien por dónde era la bajada, entonces yo me fui bajando y bajando y bajando y bajando. No sé si eso me hizo como hiperventilar, y ya cuando llegué al campamento me di cuenta que estaba hiperventilando demasiado, desarmando la carpa, hiperventilando, no me estabilizaba. Se fueron los clientes. Me acuerdo que a Alfredo se le perdió una navaja, una Se Petsel. me perdió la Él se navaja, quedó sí. buscándola y fuimos los últimos 2 que nos quedamos. De resto, todo el mundo se fue. Yo de verdad me sentía raro como estaba respirando porque hiperventilé por ahí. Nunca podía dejar de hiperventilar. Y yo decía, no, pues bajando se me va a quitar eso. Hiperventilaba también bajando después de desarmar la Sí, carpa. Y, no recuperaba. y una pendiente muy, muy pronunciada bajando, o sea, una falda. Nos tocó bajar hasta el valle completamente porque no sé si recuerda que usted no podía dar pasos muy altos y no nos podíamos meter por la morrena en donde veníamos. Que nos tocó bajar bien hasta el valle Sí, sí, sí. y que ahí vimos hacia arriba el camino que tocaba continuar con la esperanza de encontrar a alguien, ¿no? De que alguien nos estuviera esperando. De pronto, sí, pues ya eran por ahí que las 3 de la tarde, ¿o qué? Más como las 4, 4, Sí, 4 y ya media, había que 4 pensar en qué pasadas. íbamos a hacer. Ya después llegamos como a un valle, que es donde está el campamento, pues donde se supone que es el campamento base del Colón. Y ahí ya habían Ahí había unos unos toros. toros negros, o debe ser de los Cogis. Eh, y yo ya le tenía que decir a Alfredo, porque ahí empezamos a subir. Yo le decía, espéreme, yo respiro, espéreme, yo respiro. Caminaba 5 metros y volvía y le decía, espéreme, 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 yo respiro, venga. Sí. Venga, yo respiro, ¿sí o no? Fueron muchas veces así. Sí, el paso de César cada vez era más lento, más lento. Mm, La respiración se hacía cada vez más pesada, muy pesada. Y sí, pues igual el tiempo ya, pues el día se nos iba acabando. Y yo pensaba en una recomendación que nos había dado Ricardo, que era no caminar de noche. Muchachos, no caminen de noche. Donde les caiga la noche, ahí se quedan. sí, se puede perder uno muy Y fácil. finalmente pues esa fue la decisión que tomamos porque ya sabíamos que pues nos íbamos a coger la noche, Sí, no íbamos a llegar al otro campamento mm, y por suerte teníamos nuestro equipo y y entonces la carpa, decidimos armar la carpa ahí sí.
y pernoctar esa noche ahí, Sí, sí. es un campamento de emergencia sin saber si yo iba a sobrevivir. O sea, yo no, yo podía decir que podía morirme, ¿sí o Sí, no? sí, decidimos conjuntamente que tocaba pues suministrarle una medicina. eh, Dexametasona, cetazolamida, nifedipino, la triada de mal de altura, y de edema, se le aplicó y bueno, menos mal mejoró. tuvo una buena noche, una buena evolución. Sí, Fue una noche tranquila, pese a sí. lo que había pasado, y bueno, pudimos descansar. Ujú. Y al otro día, bueno, fue otro día, Yo en ahí esa sí. noche, yo en esa noche me podría haber comunicado con mi familia y decirles que estaba mal, que no estaba respirando bien, que no sabía si iba a sobrevivir, porque es que faltaban 50 kilómetros para salir de allá. O Cinco sea, días, ¿no? sí, son 100 kilómetros, o pueden que sean hasta más de 100, Son más de 100, pero sí. ya íbamos devolviéndonos, nos faltaban 50 kilómetros. Yo no sabía si iba a salir caminando en helicóptero o en camilla o muerto, o quién sabe cómo iba a salir de allá. Yo podía haber avisado a mi familia, me voy a morir, pero yo dije, si me voy a morir, que sea en silencio. Y no, no me comuniqué por satelital, simplemente sí nos comunicamos con satelital con el grupo, hasta con el doc. Sí, Y la verdad estábamos en un sitio de muy difícil acceso y pues comunicarnos como con el mundo exterior, así por así mm, decirlo, pues no nos iba a ayudar en absolutamente mm, nada, ¿no? Pues sí, porque en realidad en donde estábamos ni un helicóptero entraba porque es el cañón más es un arrecho de cañón Colombia, tremendo, sí. entonces un helicóptero no es capaz de ingresar por esa zona, Mm, entonces pues no había un por qué comunicarse de afuera. Sí nos sí. comunicamos con nuestros compañeros, con las Por radio, personas. unos que fueron como a buscarnos Alcanzaron, sí, hasta el Boquerón del Paso, ahí del Simmons, a bajar al Colón. Pero no, esos manes si hubieran bajado esa, esa hora se hubieran perdido, se hubieran sí. Y no caído. tenían carpa para quedarse, no tenían Ya donde los alimentación hubiéramos metido tampoco. a ellos, no, Entonces decidimos que pues estábamos bien, que se devolvieran. seguros, que se devolvieran y al siguiente día nosotros pues muy en Madrugábamos la y los mañana íbamos a alcanzábamos. madrugar esperando que César evolucionara de la mejor manera Sí. y continuar. Yo me acuerdo que cuando me aplicaron esa metasona, yo miré una roca y yo vi como un holograma. Sí, yo ¿Se me acuerda que yo acuerdo, le sí, conté a usted me usted? contó, sí. Yo le dije, yo vi un holograma allá en Sí, usted me dijo. mirando una roca. Yo dije, uy, ¿eso qué es? Vea, estoy viendo como digital, como, como un holograma rarísimo. Bueno, ya amaneció, yo sentí como que volví a vivir. Lo primero que dije fue mi familia lo más importante. Salí con ese mantra de ese hueco, de esa falda, una de las faldas más difíciles de Colombia, ¿sí o no? Uy, sí, Puede ser por ahí 3 horas de roca subiendo sin un dura. descanso. Y mi mantra era y sigue siendo mi familia lo más importante. Entonces pude salir de ese hueco pensando eso y sintiendo eso y cada vez cada paso más cerca, más arriba. Ya y después llegamos a donde estaba Richie. Logramos conectar, por suerte, logramos conectar y comunicarnos con Ricardo y Ricardo nos esperó hasta que llegamos a ese campamento que le llamamos el La campamento de la vaca, vaca, sí, sí. que es más abajo Nos habían del... dejado sopita, Sí, sí. alcanzamos a comer sopita, pero eso fue media hora y seguir, porque ya el grupo se había ido. Y teníamos que bajar a Pastales, y por lo menos en Pastales de Richie había dejado como unas tortillas escondidas. Y estaban los cogis por ahí, ¿se Si los acuerda? cogis no le gusta que vayan los arhuacos, los persiguen, entonces nos tocó pasar casi escondidos. Ahí comimos al lado del río y después nos tocó una falda que esa sí Uf, fue, pero eterna, brutal. Yo me ¿no? acuerdo que tosí demasiado, yo tosía, se me revolucionaba el pulmón y seguía tosiendo, tosiendo, tosiendo. Empezó a llegar la noche, sí, ya con la fatiga, César otra vez empezó a Sí, entrar como en crisis, mm, y, pero pues igual aguantó un mm. montón hasta que llegamos al campamento que fue tardísimo, La herradura, sí, como fue a a las las 8. 10 como a casi, sí, 8 o 10. Sí, por ahí Para mí esa fue hora. tardísimo porque ya era de noche, no, Sí, sí, tardísimo, sí, llegamos sí, sí. tardísimo. Nos podíamos haber perdido, de Y verdad. César no llegó bien ese día. Mm, Llegamos donde la medicina que había recomendado el doc, ¿cierto? Porque ujú. habíamos cruzado al doctor de la expedición y le había dicho a César que se tomara una medicina que tenía Dani, Michan. sí. Llegamos ahí, comimos, se tomó esa pepa
Y pasó mala noche, ¿no? Ese día fue Mucha duro. tos, mucha tos, mucha tos, pero una tos durísima que se escuchaba por todo. Yo creo que ese Sí, eco de allá. muy Eso sí. congestionado. Sí, 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 no dormí casi. Ya eso es al otro día nos levantamos, tocaba volver a pasar por donde la avioneta, llegar hasta el DA, donde habíamos dejado el mercado empacado. Yo ahí me fui de primero, siguiendo a Isma, y llegué, saqué el mercado, lo que había dejado ahí, y fuera de eso a esta gente le dio por continuar más. Y ahí fue cuando Sí, dormimos en la Laguna Corazón. sí. Sí, que es una laguna hermosa, azul, llena de frailejones arbóreos, de esos Speletia libanensis, creo que es el nombre. Ocultus. Ocultus, sí, sí, sí. Bueno, Sí, porque ese día nos fue bien caminando y llegamos al dado y nos sentimos bien de tiempo y decidimos saltarnos ese campamento y avanzar otro mm, poquito más. Y dormimos en esa laguna del que corazón, sí. fue muy linda esa Y ya laguna. después de ahí, uff, el pegue era muy, muy difícil porque era como con arena, roca, había una parte donde había que poner El cuerda barranco, ¿no? Sí. y unas aristas de roca hermosas, pero muy pronunciados, ahí no se puede caer uno, se puede estar de verdad lastimando. Y ya después llegamos a un paso donde se veía la sierra de lo lejos. La Yo me acuerdo última que le vista tomé de la una foto a sierra. usted que se veía ahí como volando, ¿sí o no? Sí. Y ya llegamos otra vez a la laguna donde habíamos dejado cosas guardadas el primer día, pues la primera noche. Ahí nos tomamos la foto grupal. Ya después, al otro día llegaron los caballos, o esa noche llegaron los caballos, ¿sí o no? Esa noche llegaron los caballos tarde, Y llegaron. ya Porque al otro día salíamos temprano ya los ya. arhuacos se desaparecieron y nos dejaron solos. Hubo unos que hasta siguieron ese mismo día para la Sí. casa de noche. Al otro día ya era bajar a Yerbabuena, donde nos estaba esperando el carro con un fiambre. Siempre fue dura la bajada. Larga. Sí. Y Larguísima. ya los clientes cansados porque hicimos un tour de 13 días en 11 días. Ellos Sí. ya querían irse para el Tayrona. Llegamos entonces a Yerbabuena, nos bajaron. Creo que almorzamos en San Pedro. Ah, no, pasamos derecho. No, en San Pedro nos Dejamos, tomamos unas sí, y cervezas. dejamos fue los equipos guardados ahí y los dejamos metidos, inventariados y seguimos bajando para Santa Marta. Me acuerdo del atardecer hermoso. O sea, ese atardecer, el sol se Ese veía sol así, como se como ocultó, se sí. desapareció en el mar. Realmente una zona muy linda de la sierra, llena de mango, llena de cacao, de café. También escuchando unas noticias de inseguridad que nadie sabía que eso era así. Ojalá algún día vuelva a estar mucho más libre la sierra. Y ya después llegamos a Santa Marta y ustedes se fueron para el Tayrona. Sí. Y ahí, pues la decisión que tomó César fue la acertada porque pues igual todo lo que había pasado no había sido como de menor magnitud y Mm, pues necesitaba una opinión médica mm, finalmente, ¿no? sí. Entonces pues la recomendación fue que se quedara ahí para que fuera el médico. Yo me quedé en un hotel muy chévere ahí en la plaza principal, cerca del Museo del Oro, en la plaza histórica de Santa Marta, que se llama República. Pero yo me di cuenta que yo tosía hasta sentado, tosía acostado, casi no pude dormir, eso con aire acondicionado, muy difícil. Al otro día me levanté y no sabía si hospitalizarme, no sabía si irme por urgencias, no sabía si irme por un centro médico, llamar a un médico al hotel. Entré como en una crisis, no me sentía respirando muy bien. Llamé a una amiga que es médica y ella sí me dio más tranquilidad y me recetó como un jarabe de tos, un inhalador de asma y unos antibióticos. Pero yo sí me sentía mal los pulmones. Duré 3 meses con una flema transparente por el lado derecho de la nariz. No sé realmente qué me pasó. Me quedo con muchas enseñanzas, me quedo con muchas cosas que tuve que aprender durante ese año después. Ya casi se cumple un año Ya de eso. casi. Y un año, el 2025, de muchos aprendizajes, de una cumbre muy hermosa, pero que casi me quita la vida, con ganas de seguir mejorando, mucha reflexión de que uno es el que primero se cuida, ¿sí o no? Sí. De uno es el que primero se cuida. Primero uno, mejor dicho, si no vela uno por uno, no vela a nadie. Mm, Ahí sí. Y pues con ganas de volver algún día.
hacer las cosas muy diferentes, ser muy conscientes. Uno ya siendo padre de familia con una hija, de pronto no me puedo exponer igual. No, muy contentos el poder estar contando hoy la historia en el cumpleaños de César. Sí. Eso es también algo, Luna llena, sí, todo. Sí, ahorita como, vamos para la cumbre del Santa. entonces, no, bueno, Mm, chévere Bueno, parce. recordar. Muchas Muchas gracias. gracias, Alfredo. Bueno, Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Esto había que grabarlo porque fue la narración de una historia de verdad de mi vida, donde yo no sabía si iba a volver a amanecer. Realmente yo no quise comunicarme con mi familia. Puede que hayan personas que no hayan creído que esto fue algo así de denso, pero yo en un momento sí pensé que no iba a despertar. sí, en realidad fue una situación bien compleja, en donde Mm, pues no sabíamos cuál iba a ser el desenlace, pero pues menos mal hoy lo estamos contando sí, de la mejor manera. bueno, feliz día, muchas gracias y espero que sigan caminando.